Era una de esas noches bochornosas de otoño en Río de Janeiro, con el olor a sal marina mezclado con el dulce perfume de las tipuanas que adornaban la playa de Ipanema. Ricardo Velázquez, el nombre que resonaba en los pasillos de los hoteles más lujosos del país. Estaba sentado en su mesa habitual en la Riviera, un restaurante de lujo con vistas al mar que frecuentaba más por costumbre que por gusto. Su vida era un tapiz tejido con hilos de seda, champán espumoso y el crujido seco de los acuerdos cerrados con firmes apretones de manos. A sus 50 y pocos años, con el pelo canoso impecablemente peinado hacia atrás y un traje de lino que costaba más que el salario anual de muchos, Ricardo era la personificación del éxito. Un faro de prosperidad que, por desgracia, solo iluminaba su propio ego. Se veía a sí mismo como un arquitecto de imperios, un hombre forjado en los fríos y duros números y las duras realidades de los mercados. Y esta visión lo cegaba a todo lo que no encajara en su hoja de cálculo de pérdidas y ganancias. Su arrogancia era casi palpable, un muro invisible que erigía entre él y el resto del mundo, un filtro que distorsionaba la realidad, convirtiéndola en un mero reflejo de sus propias creencias y prejuicios. Ese día en particular se sentía agotado, no por cansancio físico, sino por una especie de cansancio existencial que jamás admitiría en voz alta. La rutina de vuelos intercontinentales, reuniones interminables y la búsqueda incesante de un dígito más en su cuenta bancaria le habían absorbido la poca vitalidad que le quedaba. Camila, su esposa, una mujer elegante y fría como una estatua de mármol, estaba a su lado, imitando a la perfección a una esposa devota, mientras sus ojos, curiosos, se desviaban con frecuencia hacia la cocina, donde el reconocido chef Giovanni Rizzo comandaba su orquesta de sartenes y sabores. Ricardo apenas lo notó. Estaba absorto en sus propios pensamientos, un torrente constante de planes y estrategias, ignorando el bullicio a su alrededor y la sutil tensión que flotaba en el aire. Su mente era un laberinto de números y acuerdos, y todo lo que no encajaba en este patrón era descartado sumariamente como irrelevante. Era un hombre que vivía en el futuro, calculando siempre el siguiente paso, la siguiente inversión, el siguiente logro, sin permitirse nunca el lujo de detenerse a observar el presente, lo que tenía delante de sus ojos o, en este caso, detrás de la puerta de la cocina. Mientras Ricardo se perdía en sus ensoñaciones financieras, una pequeña figura se coló en la parte trasera del restaurante, una sombra ágil y casi imperceptible. Era María, una niña de tan solo 11 años, con el pelo enredado y la ropa desgastada, pero con unos ojos tan grandes y expresivos que parecían absorber cada detalle del mundo que la rodeaba. No tenía ni idea de quién era el dueño de la Riviera ni quién estaba sentado en la mesa principal. Para ella, este era solo otro de los muchos establecimientos que, al final del día, desechaban las sobras de comida que podían significar la diferencia entre el hambre y un alivio temporal. María era una experta en supervivencia, una maestra en el arte de hacerse invisible, de mimetizarse con las sombras y los ruidos de la ciudad, mientras su estómago insistía en recordarle su condición. La vida en la calle le había enseñado una tenacidad que pocos niños de su edad podían comprender, una resiliencia forjada por la necesidad. Había encontrado una grieta en la pared del fondo, un agujero olvidado donde podía oír el latido de la vida en su interior, el tintineo de los cubiertos, las risas y el inconfundible aroma de la comida que rara vez tenía la oportunidad de probar. Era su mirador secreto, su cine privado, donde se desplegaba el drama de la alta cocina. Esa noche, sin embargo, el espectáculo dio un giro inesperado. María estaba agachada, casi fundiéndose en la oscuridad, cuando las voces de Camila y el chef Giovanni Rizzo comenzaron a filtrarse por la grieta, no como un susurro, sino con una claridad aterradora. No entendía todas las palabras elaboradas, pero el tono, la intensidad y, sobre todo, la palabra arsénico resonaron como una campana de alarma en su mente. Era una palabra dura y fría, una que había oído antes en alguna conversación callejera, asociada a cosas malas con un final sin retorno.
La conversación que se desarrolló parecía el guión de una película de suspense, pero la realidad era mucho más cruel. Camila, cuya voz solía sonar como un arrullo, ahora tenía un tono calculador, casi gélido, al detallar el plan con Giovanni. El chef, con sus manos que creaban obras de arte comestibles, parecía tener un aura siniestra. Un brillo en la mirada que no era de pasión culinaria, sino de algo mucho más oscuro. Hablaron de la herencia de Ricardo, de la prisa por resolver la situación, y María sintió un escalofrío. No era miedo a ser descubierta, sino la inquietante sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Era solo una niña, pero su vida en la calle la había entrenado para reconocer el peligro, para percibir la maldad en el aire. Aunque no comprendiera del todo sus motivaciones, la pequeña grieta se convirtió en una ventana a un mundo que María nunca imaginó que existía, un mundo donde la fortuna era más importante que una vida. Observó al chef Giovanni tomar un frasco diminuto, casi imperceptible, y agregar unas gotas a una salsa que parecía dorada y cremosa. Algo que le había parecido delicioso, pero que ahora se había convertido en una trampa mortal. El corazón de María comenzó a latir salvajemente en su pecho, un tambor frenético que resonaba en sus oídos. Era una escena que desafiaba su comprensión, que perturbaba su inocencia. Estaba acostumbrada a la brutalidad de las calles, al hambre y la indiferencia, pero esto era diferente, una frialdad calculada que la asustaba de una manera que ningún peligro físico la había asustado jamás. Se sentía como una espectadora indefensa atrapada entre la pared y la certeza de algo terrible. La imagen de su hermano, Joao, flotaba en su mente, un fantasma dulce y doloroso. Joao, su compañero en todo momento, su protector, quien siempre la hacía reír. Incluso en los días más oscuros, se había ido, víctima de una enfermedad que lo arrastraba por las calles, sin ayuda, sin esperanza. El dolor de la pérdida seguía siendo una herida abierta en su alma, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Ahora, ver a ese hombre, Ricardo, tan ajeno a su destino inminente, despertó en ella una chispa de algo que no podía nombrar. No era lástima, no era compasión, era algo más profundo. Un deseo irreprimible de evitar que otra vida se truncara de una forma tan injusta y cruel. El miedo que la había paralizado hacía apenas unos segundos comenzó a dar paso a una valentía naciente, una llama pequeña pero tenaz. El plato, ahora un veneno disfrazado de manjar, era llevado hacia la mesa de Ricardo. El tiempo parecía extenderse, cada segundo una eternidad. María sintió que el aire se le atascaba en los pulmones, una intensa presión en el pecho. Podía quedarse allí, invisible, y dejar que las cosas siguieran su curso. Después de todo, ¿a quién le importaría un magnate arrogante? Al mundo nunca le había importado ella. Pero la imagen de Joao, su risa, el recuerdo de su pequeña mano sosteniendo la suya, era más fuerte que cualquier miedo o lógica. Era un grito silencioso de justicia, una promesa tácita a su hermano fallecido. Haría todo lo posible por proteger la vida, incluso la de alguien que parecía indigno. Su corazón latía aún más rápido, casi saliéndole del pecho, y supo que no podía callar. Fue un impulso. Un grito que rompió el refinado silencio del restaurante como un trueno en el cielo azul. «No comas». La voz de María, aunque débil e infantil, resonó por la sala, haciendo que los cubiertos se detuvieran en el aire, las conversaciones se apagaran en los labios y todas las miradas se dirigieran a la pequeña figura que emergió, como un fantasma, de la puerta de la cocina. Era una voz de alarma, llena de una urgencia tan genuina que era imposible ignorarla. Ricardo, que estaba a punto de llevarse el tenedor a la boca, se detuvo, con la mirada perpleja fija en la chica sucia y asustada que lo observaba con una intensidad increíble. Camila y Giovanni se quedaron paralizados, sus rostros adquirieron una palidez cadavérica que delataba pánico. El bullicio se convirtió en un silencio absoluto, la respiración de todos suspendida en el aire. La revelación de María, lanzada en medio de aquella escena de lujo y falsa tranquilidad, desmanteló el velo de la normalidad. Las palabras de la chica
Aunque pocas y confusas para la mayoría, bastaron para encender la chispa de la desconfianza. El gerente del restaurante, un hombre alto y elegante que hasta entonces lucía una sonrisa impecable, corrió a la mesa con los ojos abiertos de par en par. Llamaron a la policía casi al instante, y lo que había sido una cena de alta sociedad se convirtió en una impactante escena del crimen. Camila y Giovanni, antes tan controlados y seguros, ahora se disolvieron en excusas insustanciales y acusaciones mutuas. Mientras sus máscaras caían una a una, Ricardo, atónito y en shock, observaba la escena como si fuera una película, la realidad distorsionada por un filtro de incredulidad. Camila y Giovanni fueron arrestados rápida y brutalmente ante la mirada curiosa y conmocionada de los demás clientes. Ambos, llevados a rastras por la policía, miraron con furia a María, quien se encogió de miedo, asustada por la magnitud de su propio acto. Ricardo, aún en shock, miró a la chica con una mezcla de curiosidad y incomodidad. Lo había salvado una niña de la calle, alguien a quien él, en su burbuja de privilegio, jamás habría notado. Fue una cruel ironía, una bofetada a su arrogancia, que le provocó una profunda incomodidad, un nudo en el estómago que nada tenía que ver con la salsa envenenada. Su vida, tan predecible y controlada, había sido trastocada por un grito y una figura pequeña y harapienta. El silencio que siguió a la partida de la policía fue denso, casi pálpebro. Ricardo permaneció sentado, contemplando el plato de comida intacto frente a él, un vívido recordatorio de la muerte que acababa de evitar. Su mirada se posó entonces en María, que ahora estaba acurrucada en un rincón con la mirada fija en el suelo, como esperando una reprimenda. Que le dijeran que se fuera. Era tan pequeña, tan frágil, y aún así había demostrado una valentía que él, en toda su vida de negocios y riesgos calculados, jamás había experimentado. Un extraño sentimiento comenzó a brotar en su interior. Algo más allá de la gratitud, algo que no podía identificar. Era una mezcla de culpa, vergüenza y una punzada de admiración. A él, el magnate que movió montañas, lo había salvado una brisa, un susurro que se convirtió en grito. Ricardo, aún perplejo por el giro de los acontecimientos, intentó acercarse a María. Su primera reacción instintiva, programada por toda su vida de transacciones y pagos, fue ofrecerle dinero. Sacó del bolsillo del traje su billetera de diseño, repleta de billetes que representaban fortunas. Y le entregó algunos como si pagara un servicio, una deuda. «Toma, chica, por avisarme. Puedes llevártelo, es tuyo», dijo con la voz un poco entrecortada, pero aún con la superioridad de quien hace un favor. Para Ricardo, el dinero era la solución a todo, la moneda universal que solucionaba cualquier problema, cancelaba cualquier deuda y esperaba que fuera suficiente para poner fin a esta extraña e incómoda situación. Imaginó que la chica, como cualquier otra persona que conocía, se abalanzaría sobre los billetes con avidez. María, sin embargo, no extendió la mano. En cambio, sus grandes y hundidos ojos se fijaron en las facturas y luego volvieron al rostro de Ricardo con una expresión que él no pudo descifrar. No era desprecio, ni ira, sino una especie de cansancio, una ligera melancolía. Negó con la cabeza lentamente, y sus palabras, cuando salieron, fueron un susurro apenas audible, pero resonaron más fuerte que cualquier grito en el silencio del restaurante. «No quiero su dinero, señor. Solo quiero una coxina». Esa frase, tan simple y a la vez tan abrumadora por su inocencia, golpeó a Ricardo como una descarga eléctrica. ¿Una coxina? El magnate, que podía comprar todo el restaurante, cuya vida fue salvada por un niño, y lo único que pedía era una coxina. Esa fue la primera grieta en su muro de arrogancia. Un cuestionamiento de su arraigado sistema de valores. La negativa de María fue un punto de inflexión inesperado para Ricardo. Estaba acostumbrado a que la gente le pidiera favores, lo adulara o intentara sacarle algo, pero nunca a una negativa tan genuina y desinteresada. Aquella niña, con su serena dignidad, lo desarmó por completo. Guardó la cartera, sintiendo como un rubor le subía por la nuca.
Una sensación que no había sentido en años, vergüenza. La coxina, esa petición tan trivial y a la vez tan profunda en su simplicidad, hizo que Ricardo reflexionara sobre su propia existencia. ¿Cuáles eran sus prioridades? ¿Qué valoraba realmente? ¿Qué importaba al final? Comprendió con un doloroso destello de claridad que su vida, dedicada a acumular posesiones, se había vuelto vacía, un cascarón sin alma, y la pureza de esa petición lo dejó al descubierto de una manera que años de consejos de amigos jamás podrían. El magnate tomó entonces una decisión impulsiva, algo completamente fuera de su rutina habitual. «Ven conmigo, chica. Comamos comida de verdad», dijo con la voz menos áspera que de costumbre. María dudó un momento, aún con sospecha. Pero algo en la mirada de Ricardo había cambiado. La frialdad anterior parecía haber sido reemplazada por una chispa de genuina curiosidad, quizás incluso un destello de vulnerabilidad que ella, con su perspicacia infantil, logró captar. La condujo fuera del lujoso La Riviera, dejando atrás las miradas curiosas y los susurros del personal del restaurante. La escena de los dos, el hombre impecablemente vestido y la chica harapienta, caminando juntos por la acera iluminada de Ipanema. Era un contraste tan marcado que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, o de un sueño febril, un vistazo a un mundo que Ricardo nunca se había permitido ver. Ricardo la llevó a un encantador y discreto bistró cercano, un lugar que normalmente ignoraría en su afán de exclusividad y ostentación. El ambiente era acogedor, con luces tenues y un delicioso aroma a café y pan recién hecho. María, que nunca había estado en un lugar así, lo observaba todo con los ojos abiertos, fijándose en cada detalle. Desde los relucientes cubiertos hasta las servilletas de tela, Ricardo la sentó a la mesa y se aseguró de pedir lo que quisiera, observándola con una curiosidad casi infantil mientras ella elegía, todavía un poco tímida, pero con un destello de esperanza en sus ojos que él nunca antes había visto. Era como si presenciara el florecimiento de una flor rara, en medio del frío cemento de la ciudad, y cada gesto suyo era una lección silenciosa sobre la vida que él había descuidado. Mientras comían, María, con la boca llena de un sándwich que era un festín para ella, comenzó a contar su historia. Su voz era suave, pero sus palabras eran pesadas, cargadas de una vida de penurias y pérdidas. Habló de sus padres, quienes habían muerto en un incendio en una urbanización precaria en Gamboa, dejándola a ella y a Joao, su hermano mayor, solos en el mundo. Ricardo escuchó conmocionado cada detalle de la narración, que parecía una historia de terror, pero que era la cruda realidad de aquella niña. Él, que había vivido en palacios, no podía imaginar el dolor de perderlo todo, de no tener un techo, de no tener a nadie que lo abrazara. La opulencia de su propia vida de repente le pareció obscena, un insulto a la memoria de los padres de María, y el nudo en la garganta de Ricardo se apretaba con cada frase que ella decía. Continuó, con la voz entrecortada por la emoción, describiendo la vida en la calle, la constante lucha por la supervivencia, la lucha diaria por un pedazo de pan, por un lugar seguro donde dormir. Ricardo sintió mariposas en el estómago, una sensación de impotencia que él, un hombre que siempre había tenido el control, nunca había experimentado. La historia de María no era solo una historia de dolor, sino también de una resiliencia impresionante, de una fuerza interior que la mantuvo en pie a pesar de todo. Habló del hambre, el frío, el miedo constante, pero también de la solidaridad entre las personas sin hogar, de los pequeños actos de bondad que marcaban la diferencia. Se sintió como un extraño en su propio mundo, un forastero en su propia ciudad, confrontado con una realidad que había ignorado durante tanto tiempo. Y entonces María llegó a la parte más dolorosa de su historia: la pérdida de Joao. Describió la tos persistente de su hermano, sus ojos que perdían el brillo cada día, su fiebre que no bajaba. Ricardo, al escuchar la historia de la muerte del niño, sintió una opresión en el pecho, una punzada de dolor genuino que lo tomó por sorpresa. La niña contó cómo lo había intentado todo para salvarlo, cómo había buscado ayuda, pero las puertas se habían cerrado y la indiferencia había prevalecido.
La imagen de Joao, delgado y débil, marchándose en sus brazos, era una escena que nunca la abandonaría. Y mientras María hablaba, una lágrima corría por el rostro endurecido de Ricardo, una lágrima que no había derramado desde la muerte de sus padres, décadas atrás. Era una lágrima de empatía, de un dolor que no era suyo, pero que sentía como si lo fuera. Aquella lágrima solitaria que corría por el rostro de Ricardo no era solo un signo de tristeza, sino un hito, el comienzo de una nueva era en su vida. La historia de María, cruda y desgarradora, le había desgarrado los ojos. Vio, por primera vez, el abismo entre su vida y la de ella, y la vergüenza que sintió fue abrumadora. Pero junto con la vergüenza, emergió algo más fuerte, una compasión que nunca había conocido. Ricardo Velázquez, el magnate arrogante y prejuicioso, había muerto en aquel bistró y un hombre nuevo comenzaba a nacer. No fue un cambio superficial, un capricho momentáneo, sino una transformación profunda, una metamorfosis del alma que le haría ver el mundo y a sí mismo de una manera completamente diferente, como si se le hubiera quitado un velo de los ojos y finalmente pudiera ver la belleza y el dolor de la humanidad en toda su complejidad. La decisión de Ricardo fue como un rayo, clara e innegable en su mente. No solo quería ayudar a María. Necesitaba hacer más. Necesitaba compensar los años de indiferencia y ceguera voluntaria. Imaginó un lugar, un refugio seguro para niños como María y Joao, un refugio donde no existiera el hambre y la esperanza pudiera florecer. La idea del centro comunitario María Esperanza brotó en su mente como una semilla en tierra fértil, un gran proyecto que parecía surgido de un sueño, pero que él sabía, con férrea convicción, tenía que hacerse realidad. Ese nombre, María Esperanza, no era solo un homenaje a la niña que lo salvó, sino un símbolo de todo lo que quería que el lugar representara. Un faro de luz en medio de la oscuridad, una oportunidad para un futuro diferente. A partir de ese momento en el bistró, la vida de Ricardo experimentó una sorprendente metamorfosis. Él, que antes veía el mundo a través de las lentes nubladas del prejuicio y el desdén, ahora veía a la humanidad en sus matices más crudos y reales. La compasión, una emoción que creía una debilidad, floreció en su pecho. Una fuerza impulsora que lo impulsó más allá de sus propios intereses. El cinismo que lo había acompañado durante décadas comenzó a desmoronarse, dando paso a una humildad que lo hizo cuestionar cada una de sus antiguas certezas. Ricardo, el magnate inquebrantable, se inclinaba ante la sencillez y la pureza de un niño que, irónicamente, había considerado invisible hasta hacía unas horas. Era como si su alma fuera lavada por una lluvia purificadora, quitando años de polvo e indiferencia, y revelando un resplandor que nunca supo que existía. En los días posteriores a aquella fatídica noche, Ricardo se lanzó de lleno al proyecto del Centro Comunitario María Esperanza. Recurrió a sus mejores abogados, los mismos que ya lo habían ayudado a cerrar acuerdos millonarios para que se encargaran de la compleja burocracia que suponía crear una organización sin fines de lucro. Las reuniones que antes se centraban en los estados financieros ahora giraban en torno a planos arquitectónicos, planes de estudio y programas de alimentación. El escepticismo de los medios, que veían su iniciativa como una estrategia de marketing barata, fue un obstáculo, pero no suficiente para disuadirlo. Titulares como el magnate de la beneficencia, reestructuración del marketing o cambio genuino, intentaron desacreditar su iniciativa, pero él era inmune. La determinación que lo había impulsado en los negocios ahora se canalizaba hacia un propósito mucho mayor. Algo que le llegaba al alma como nunca antes lo habían hecho las ganancias. Los retos burocráticos eran enormes, como montañas que escalar. Licencias, aprobaciones, papeleo y más papeleo parecían surgir de la nada, cada uno con sus propias complicaciones y exigencias. Había gente que intentaba aprovecharse, burócratas que exigían favores, y la ineficiencia del sistema parecía un enemigo invisible pero persistente. Sin embargo, Ricardo persistió con una terquedad casi heroica. Usó su influencia, sí, pero de forma ética y transparente.
abriendo puertas que antes habrían estado cerradas para proyectos sociales. Cada obstáculo superado era una pequeña victoria, prueba de que iba por buen camino, y la imagen de María, con su sonrisa tímida y sus ojos llenos de vida, fue la inspiración constante que lo impulsó a no rendirse, incluso cuando la tentación de tirarlo todo por la borda era tentadora. María, mientras tanto, florecía bajo el cuidado de Ricardo. Se había mudado temporalmente a una de las casas de huéspedes de su extensa finca. Un lugar donde tenía su propia habitación, con una cama mullida y juguetes que jamás había soñado tener. Al principio era retraída, desconfiada, como un gatito callejero que no cree en la bondad. Pero poco a poco, con la paciencia y la atención genuina de Ricardo, comenzó a abrirse. Las comidas eran ahora momentos de descubrimiento, cada plato una nueva experiencia. Iba a la escuela, algo que nunca había sido posible, y sus ojos se iluminaban al aprender a leer y escribir, a sumergirse en libros que la transportaban a mundos lejanos. La transformación de María era visible cada día, un testimonio viviente del poder de la compasión y la oportunidad. La relación entre Ricardo y María evolucionó día a día de una forma que trascendió cualquier expectativa. Él, el hombre que siempre había priorizado el trabajo y las ganancias, ahora estaba fascinado por los coloridos dibujos que María le traía de la escuela, por sus curiosas preguntas sobre el mundo, por las historias que inventaba. Ella, a su vez, encontró en Ricardo no solo un benefactor, sino una figura paterna, un refugio que nunca había tenido. Pasaban horas hablando, él le contaba sobre sus hoteles, pero de una manera que ella pudiera entender. Ella compartía sus pequeñas victorias en la escuela. Fue una dinámica inusual, una amistad que floreció entre dos mundos que, por lógica, nunca debieron haberse cruzado. Los prejuicios de Ricardo se disolvieron lentamente gracias al amor puro e incondicional que María le ofrecía. La semilla plantada aquel fatídico día en el restaurante crecía, ramificándose en nuevas vidas. El proyecto del Centro María Esperanza finalmente tomó forma. Ricardo adquirió un amplio terreno en una comunidad pobre de Río, un espacio que antes había sido un vertedero y que transformó en un lugar de esperanza. Con su visión emprendedora y el apoyo de un equipo dedicado que contrató, construyó aulas coloridas, una cafetería que servía comidas nutritivas, una biblioteca llena de libros e incluso una pequeña cancha de fútbol donde los niños podían jugar y soñar. Con cada ladrillo colocado, cada pared pintada, Ricardo sentía una satisfacción que ningún negocio multimillonario le había dado jamás, una alegría genuina, que provenía de construir algo para el bien común, no para su propio bolsillo. La inauguración del Centro María Esperanza fue un evento emocionante al que asistieron autoridades, miembros de la comunidad y, por supuesto, muchos niños. Ricardo pronunció un discurso que por primera vez en su vida, sus palabras no se centraron en cifras ni ganancias, sino en la esperanza, en el poder de la transformación. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a María, de pie junto a él, irradiando una luz que contaba la historia de superación que había vivido con ella. Ella, que antes había sido invisible, ahora era el símbolo de un futuro mejor para tantos otros niños. El centro abrió sus puertas, dando la bienvenida a las primeras clases y el bullicio de las voces. Las risas y el aprendizaje de los niños llenó el aire, una melodía que era música para los oídos de Ricardo, un himno de vida que resonaba por todo el barrio. Pero la culminación del viaje de Ricardo no fue la apertura del centro, por muy significativa que fuera. Lo que realmente deseaba era sellar el vínculo que había forjado con María de forma oficial e inquebrantable. Inició el proceso de adopción legal de la niña. Una decisión que sorprendió a muchos de sus antiguos colegas y socios. Ricardo Velázquez, el soltero empedernido, ahora quiere ser padre, se rumoreaba en los pasillos. El proceso fue complejo, lleno de evaluaciones psicológicas, entrevistas sociales y todo tipo de requisitos legales, un laberinto burocrático que puso a prueba su paciencia y determinación.
Tuvo que replantearse su propia vida, sus motivaciones, sus miedos, y cada paso lo convencía aún más de que era lo correcto. Se enfrentó a interrogatorios de trabajadores sociales, quienes investigaron su vida pasada, sus intenciones y cada detalle de su pasado. Tenía que demostrar que su cambio era genuino, que no actuaba por impulso ni por algún motivo oculto. Algunas preguntas eran invasivas, otras escépticas, pero Ricardo las respondió a todas con una honestidad que nunca antes había mostrado. María, a su vez, también fue escuchada, y su deseo de tener a Ricardo como padre era claro, sincero y conmovedor. Ella ya lo veía como tal, y la idea de tener un verdadero hogar, una familia, era su mayor sueño. La complicidad entre ambos era innegable, un vínculo que trascendía los lazos de sangre, forjado en la adversidad y cimentado por el amor que crecía día a día. Finalmente, tras meses de ansiosa espera y una batalla legal aparentemente interminable, el juez dio el golpe de gracia. La adopción de María por parte de Ricardo Velázquez fue aprobada. El momento fue de una emoción indescriptible. Ricardo abrazó a María con una fuerza que le brotaba del alma. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, no eran lágrimas de tristeza, sino de profunda alegría, de alivio que parecían quitarle años de encima. Él era padre, y María, su hija. Esa fue la verdadera culminación de su transformación, el fin de una vida de vanidad y el comienzo de una existencia dedicada al amor, la familia y el propósito de marcar la diferencia. Era un amor que había trascendido mundos, un vínculo forjado en la superación. El Centro María Esperanza prosperó bajo el nuevo liderazgo de Ricardo. Convirtiéndose en un faro de esperanza para la comunidad, dedicó su tiempo y recursos con una pasión inimaginable. Niños que antes vagaban por las calles, hambrientos y sin futuro, ahora tenían acceso a tutorías, talleres de arte, clases de música y deportes. La cafetería, que servía comidas equilibradas, era un oasis de nutrición para muchos que nunca habían conocido lo que era comer 3 veces al día. Ricardo no solo era el financiador, era el mentor, el padre, el amigo, su presencia diaria en el centro. Sus conversaciones con los niños, el brillo en sus ojos al verlos aprender y crecer, todo esto demostraba que su transformación era más que genuina, era la esencia de su nueva vida. Los medios de comunicación, que antes lo cuestionaban, ahora lo celebraban. Las historias de superación de obstáculos de los niños del Centro María Esperanza se difundieron, inspirando otras iniciativas y cambiando la percepción pública de la filantropía de Ricardo. Él, que antes había evitado las entrevistas y los focos de atención, ahora los usaba para amplificar las voces de los niños y mostrar la realidad de un Brasil que había ignorado durante tanto tiempo. Habló con pasión contagiosa sobre la importancia de invertir en educación, de ofrecer oportunidades y de restaurar la dignidad. El Ricardo Velázquez que hablaba en televisión y en los periódicos era un hombre diferente, sin arrogancia, sin frialdad, con una empatía desbordante, y su ejemplo comenzó a conmover a otras personas influyentes. María, ahora una niña sonriente y llena de vida, era el orgullo de Ricardo. Lo acompañaba a los eventos, hablando con entusiasmo sobre el centro y las nuevas amistades que había hecho. Su inteligencia y perspicacia se revelaban cada día, y Ricardo sentía un inmenso orgullo al verla florecer. La matriculó en uno de los mejores colegios privados de Río, asegurándose de que tuviera acceso a la mejor educación posible. Las tardes estaban llenas de conversaciones sobre el día. Leyendo cuentos y haciendo planes para el futuro, María le enseñó la sencillez de la vida, la importancia de valorar cada pequeño momento, mientras que Ricardo le presentaba un mundo de posibilidades que jamás había soñado. La conexión entre padre e hija era palpable, un amor incondicional que trascendía cualquier barrera social o familiar. Construyeron una rutina juntos, con paseos por el parque, visitas a museos e incluso escapadas de fin de semana a lugares que María solo conocía de los libros. Ricardo, antes un hombre solitario y egocéntrico, ahora tenía una familia, un propósito que trascendía sus propios deseos. María llenó un vacío en su vida que desconocía, un agujero en su corazón que había llenado con dinero y poder. Ahora tenía un amor.
puro y desinteresado, y eso valía más que todos sus hoteles y todas sus fortunas. Había encontrado su verdadera riqueza en esos ojos brillantes y esa sonrisa cautivadora. Los viejos amigos de Ricardo, aquellos que compartían su vida de excesos y superficialidad, se fueron alejando poco a poco. No los extrañaba. Sus nuevos amigos eran los profesores del centro, los voluntarios, las familias de los niños. Cambió las cenas de gala por reuniones comunitarias, las discusiones sobre la bolsa por conversaciones sobre la mejor manera de ayudar a un niño a aprender a leer. Su red de contactos cambió radicalmente y se sintió más conectado, más vivo que nunca. La vida en Salvador, con su ritmo más lento y la calidez de su gente, se convirtió en el escenario perfecto para esta nueva etapa, un marcado contraste con la frialdad de sus antiguos círculos sociales, y se sintió en paz como si por fin hubiera encontrado su lugar. El éxito del Centro María Esperanza inspiró a Ricardo a emprender otras acciones. Empezó a invertir en proyectos de vivienda digna para familias necesitadas, utilizando su experiencia en construcción para construir hogares seguros y confortables. Rodritech, su antigua empresa tecnológica, que anteriormente desarrollaba sistemas para grandes corporaciones, se adaptó para crear soluciones tecnológicas accesibles para las comunidades del centro, como aplicaciones educativas y plataformas de apoyo para pequeños emprendedores, demostrando que la tecnología en sus manos podía ser una herramienta poderosa para la transformación social y no solo para obtener ganancias. El sistema VF Web, su ERP, se rediseñó para gestionar las operaciones del centro y otros proyectos sociales, demostrando su versatilidad y potencial de impacto positivo. La vida de Ricardo, que antes había sido una frenética carrera por más, ahora era un maratón de servicio y dedicación. Aprendió cada día de los niños del centro, de la resiliencia de las familias y de la pasión de los voluntarios. María fue su mayor maestra, su guía moral. Constantemente le recordaba la importancia de la humildad, la gratitud y el poder de un simple acto de bondad. Ese día en la Riviera, cuando ella gritó para salvarlo, no solo fue el día en que escapó de la muerte, fue el día en que comenzó a vivir de verdad, el día en que se despojó de su armadura y se permitió sentir la plenitud de ser humano, imperfecto, pero con un corazón que latía con esperanza. Su historia se convirtió en un testimonio viviente de que la transformación es posible incluso para los corazones más duros. De un magnate arrogante y prejuicioso, se convirtió en un hombre desinteresado, un padre amoroso y un filántropo dedicado. Descubrió que la verdadera riqueza no residía en cuentas bancarias ni en imperios hoteleros, sino en la capacidad de tocar vidas, sembrar esperanza y construir un futuro mejor para quienes no tenían nada. Observó a María, a los niños del centro, y vio la prueba de que un solo acto de valentía proveniente de una valiente niña de la calle podía resonar en una ola de bondad que transformaba no solo una vida, sino a toda una comunidad. Cada atardecer en Salvador, Ricardo se sentaba en el porche de su casa, con María a su lado, a contemplar el cielo teñido de naranja y morado. Hablaban del día, de sus sueños, del futuro. María, ahora con los ojos aún más abiertos, pero llena de una luz diferente, una luz de seguridad y amor, le contaba sus planes, sus ideas para el centro. Ricardo la escuchaba atentamente, con una sonrisa, sintiéndose completo. Había perdonado a Camila y a Giovanni, no por ellos, sino por sí mismo. La ira había sido reemplazada por una serena aceptación del pasado y una inquebrantable concentración en el presente y el futuro, una paz interior que nunca imaginó alcanzar, un regalo inesperado de la vida. Ese día en la Riviera fue el catalizador, la explosión inicial que destrozó su antiguo yo y lo transformó en algo nuevo e infinitamente más valioso. La voz de María, el grito salvador, aún resonaba en su memoria, no como un trauma, sino como un recordatorio constante de su redención. Se vio reflejado en los ojos de María, y lo que vio ya no era el hombre frío que había sido antes, sino un padre, un amigo, un Kenstructor de esperanza. El camino había sido arduo, lleno de desafíos, pero la recompensa fue inconmensurable.
Ricardo Velázquez, el magnate, murió para dar paso a un Ricardo que realmente importaba, un Ricardo que vivió para amar y marcar la diferencia. La historia de Ricardo y María se convirtió en un eco de esperanza en todo Salvador. Las noticias sobre el Centro María Esperanza y la transformación del magnate hotelero inspiraron a muchos, quienes antes vivían aislados en sus lujosas burbujas, comenzaron a mirar a su alrededor, a comprender las necesidades de una ciudad tan rica en contrastes. Él, quien una vez fue la cumbre del individualismo, se convirtió en un catalizador de la empatía colectiva, demostrando que la verdadera felicidad no reside en acumular fortunas, sino en compartir y construir un futuro más justo. El nombre Ricardo Velázquez dejó de ser sinónimo de poder y avaricia para asociarse con la bondad y la generosidad, un legado construido no en edificios, sino en corazones. El impacto del Centro María Esperanza trascendió con creces las paredes del edificio. Familias enteras se beneficiaron no solo de la educación y la alimentación de sus hijos, sino también del apoyo moral y la perspectiva de un futuro diferente. Ricardo implementó programas de capacitación profesional para los padres de los niños, ayudándolos a encontrar trabajo y reintegrarse a la sociedad. Fue un ciclo virtuoso de apoyo y crecimiento, donde cada inversión de tiempo y recursos resultó en una mejora tangible en la vida de decenas de personas. No se conformó con ser un simple donante, fue un socio, un constructor de sueños, y cada sonrisa que veía le recordaba el inestimable valor de su nueva aventura. Un valor que superaba cualquier equilibrio financiero. La relación de Ricardo con su empresa, Rodritech, también experimentó una redefinición. Destinó una parte significativa de las ganancias a financiar proyectos sociales e investigaciones centradas en el bienestar comunitario. El sistema VF Web, anteriormente enfocado exclusivamente en la gestión de tiendas, se adaptó para gestionar todas las operaciones del centro y otras iniciativas filantrópicas que surgieron en su radar. Quería demostrar que el éxito empresarial y el impacto social podían ir de la mano, que la tecnología podía ser una poderosa herramienta de transformación, no solo para generar ganancias. Al equipo de desarrolladores de Rodritech, incluyendo a Vinicius, su desarrollador principal en VF Web, se sintió inspirado por esta nueva visión y creó soluciones con un propósito mayor. María, criada bajo el amor y la guía de Ricardo, se convirtió en una joven brillante y elocuente. Continuó visitando el Centro María Esperanza con frecuencia, actuando como una especie de embajadora, inspirando a los niños con su propia historia de superación. Sus ojos, antes ensombrecidos por la tristeza de la calle, ahora brillaban con la luz del conocimiento y la esperanza. Destacó en la escuela. Era curiosa, inquisitiva y tenía un deseo ardiente de marcar la diferencia en el mundo, siguiendo los pasos de su padre adoptivo, pero con la sensibilidad única que su propia experiencia le había dado. Era la prueba viviente de que una semilla de bondad plantada en tierra fértil puede florecer en algo extraordinario y de que ella sería una líder. Ricardo, en cambio, nunca volvió a ser el mismo. Su arrogancia desapareció. Su frialdad dio paso a la compasión. Empezó a valorar las pequeñas cosas de la vida. Un abrazo de María, la risa de un niño en el centro de la ciudad, el atardecer sobre la bahía de Todos los Santos. Su rostro, antes marcado por las preocupaciones económicas y el cansancio del poder, ahora mostraba arrugas de alegría y una satisfacción desbordante. Encontró un sentido a la vida que el dinero jamás podría comprar. La riqueza que había buscado insaciablemente en su juventud residía, al fin y al cabo, en lo que podía ofrecer al mundo, en las vidas que podía tocar, en el amor que cultivaba. Se sentía en paz, una paz que nunca había experimentado en sus días de magnate insaciable. Ese día en el restaurante, el llanto desesperado de María, la cocina rechazada, todo había sido parte de un plan mayor, un guión cósmico para su redención. No comprendía del todo los misterios de la vida, pero aceptaba que había sido bendecido con una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para vivir de una manera que realmente importara. Su hogar en Salvador
Antaño un refugio de lujo y soledad, era ahora un hogar lleno de risas, libros, proyectos y un amor desbordante, un amor cimentado sobre los pilares de la gratitud y la transformación. Ricardo se dedicó a dar conferencias en universidades y eventos empresariales, no para hablar de ganancias y estrategias de mercado, sino de la importancia de la responsabilidad social y la humanización de los negocios. Su historia, la de un magnate rescatado por un niño de la calle que se convirtió en filántropo, cautivó al público, inspirando a muchos a replantearse sus propias vidas y prioridades. No impuso sus ideas, simplemente compartió su experiencia, el cambio radical que se había producido en su corazón, y dejó que su mensaje resonara en quienes lo escuchaban. Su voz, antes monótona y autoritaria, ahora transmitía una profundidad y una emoción que conmovían el alma. Hablaba de la belleza de romper con los prejuicios, de la fuerza que hay en la vulnerabilidad, de la alegría indescriptible de dar sin esperar nada a cambio. La gente lo veía como un ejemplo, un faro de que el cambio es posible, de que la humanidad tiene la capacidad de reinventarse y encontrar un propósito mayor, incluso en los momentos más inesperados y desafiantes. Ricardo Velázquez, el empresario, se había convertido en un maestro de la vida, un narrador que inspiraba compasión. Los casos de Camila y Giovanni fueron llevados ante la justicia y ambos fueron condenados por intento de asesinato. Ricardo, aunque aún sentía el dolor de la traición, ya no albergaba odio. Comprendió que la sed de poder y la codicia habían consumido sus almas como casi consumió la suya. Decidió centrarse en construir su vida en el futuro que le había sido dado. La venganza no traería paz. La transformación sí. Se liberó de esa carga. Al hacerlo, encontró una libertad que el dinero jamás podría comprar, una ligereza en su alma que le permitió seguir adelante sin resentimiento, en sus momentos de tranquilidad. Ricardo aún recordaba aquel día en el restaurante. El aroma del plato envenenado, el grito estridente de María, el pánico en los ojos de Camila. Todo seguía vívido en su memoria, pero no como una pesadilla, sino como un recordatorio constante del giro que había dado su vida. Sonreía al recordar la coxina, esa simple petición que había desmantelado su fortaleza de indiferencia. Era una historia que le contaría a María y a los nietos que algún día tendría. Una historia sobre cómo la mayor riqueza de la vida puede surgir de los lugares más inesperados a través de la pureza del corazón de un niño. El Centro María Esperanza se convirtió en un modelo para otras ciudades, y Ricardo fue invitado con frecuencia a compartir su experiencia y métodos. Antes menospreciaba a los necesitados, pero ahora los veía como maestros, llenos de resiliencia y fortaleza. María lo acompañó en algunos de estos viajes, sentada a su lado como una inspiración silenciosa. Visitaron comunidades, hablaron con niños y familias, y su presencia transmitió un mensaje contundente, que la esperanza puede surgir donde menos se espera y que la verdadera transformación comienza desde adentro, haciendo eco de la creencia de que un acto de bondad puede cambiar el mundo, la vida. De Ricardo, que antes era una búsqueda incansable de más, se convirtió en una celebración de lo suficiente, de la plenitud que ser Yaldar. Aprendió que el propósito no reside en acumular, sino en compartir, en la capacidad de impactar positivamente la vida de los demás. Ese día en Ipanema, la coxina, la voz de María, todo encajó como piezas de un rompecabezas divino, revelando una imagen más grande y hermosa de lo que jamás hubiera imaginado. No se consideraba un héroe, solo un hombre que había tenido la suerte de ser salvado, no solo de la muerte física, sino de una vida de vacío. Así, la historia de Ricardo Velázquez se convirtió en un legado vivo, un testimonio de que la vida siempre puede sorprendernos, incluso en nuestros momentos más duros. Él, que una vez fue símbolo de arrogancia y prejuicio, es ahora la personificación de la compasión y el altruismo. María, su amada hija, creció siguiendo un camino de luz e inspiración, siempre al lado del Padre que la vida le dio. Él
Centro María Esperanza sigue floreciendo en Salvador, en la calidez y sencillez de Bahía, transformando vidas y reafirmando cada día que la verdadera riqueza reside en la bondad y la capacidad de amar.